Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy el Evangelio nos está narrando la muerte de Juan el Bautista. Yo creo que muchos conoceremos este pasaje de la Escritura, sabremos la historia, cómo Juan por un baile pierde su cabeza. Y es algo que nosotros podríamos decir por el capricho de una mujer, por la petición de una niña, Herodes se deja llevar. Pero yo quisiera hacer una comparación entre dos reyes, entre el rey David y el rey Herodes. Podríamos decir que el rey Herodes era un lujurioso, pero David también era lujurioso. Podríamos decir que el rey Herodes era un mentiroso, pero David también era un mentiroso. Podríamos decir que el rey Herodes era un adúltero, porque se metió con Herodías, mujer de su hermana Filipo. Y podríamos decir también que David era un adúltero, porque se metió con Betsabé, que era la mujer de Urías. Podríamos decir que Herodes era un asesino. David también fue un asesino. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre estos dos reyes? ¿Por qué David, a pesar de tener casi que las mismas cualidades que Herodes, viene considerado un hombre según el corazón de Dios? En cambio, Herodes no. En ningún momento vemos que la Escritura alaba o ve cualidades positivas en Herodes. Y es que al final, queridos hermanos, David cuando escucha la palabra, entra en la palabra, y la misma palabra lo lleva a la conversión, lo lleva a poder regresar y volver su rostro al rostro de Dios. Pero en cambio, Herodes no sabía escuchar, porque Herodes escuchaba, dice la palabra, quedaba desconcertado, le gustaba escucharlo, por eso tenía respeto hacia Juan el Bautista, pero no entraba en la conversión, no hacía caso a esa palabra, sino que lo desconcertaba, y por eso su esposa Herodías entró en ese recelo, en ese rencor, en ese resentimiento en contra de Juan, al ir viendo cómo quedaba su esposo y al ir viendo cómo les acusaba. Y por eso lo manda a matar. Y a veces, queridos hermanos, nosotros actuamos como Herodes. A veces nosotros escuchamos la palabra, le ponemos atención a la palabra, decimos qué bonita la palabra, pero no nos empuja a entrar a la conversión, no nos empuja a que nosotros hagamos realmente un cambio de aquellas cosas que no le agradan al Señor, sino que como Herodes, simple y sencillamente nos sentimos desconcertados porque sabemos que esa palabra nos denuncia muchas veces cuando tiene que denunciar el pecado que nosotros cometemos, pero no hacemos el esfuerzo por querer actuar en la palabra.
Es por eso que al ir viendo al rey David, David entra en la escucha de la palabra. Y si nosotros recordamos cuáles son las palabras que Dios pronuncia justo antes de empezar a entregarle el decálogo al pueblo de Israel en el Deuteronomio, dice Shema Israel, escucha Israel. Es por eso que el primer mandato no es amar a Dios, sino poner atención, escuchar la palabra de Dios, porque ahí es como la palabra nos va a conducir también hacia la conversión, hacia el sendero recto, hacia aquella luz que alumbra a las naciones, que es Jesucristo. Es por eso la palabra siempre nos conduce a Jesús. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.